Ejercitación. Entiendo que hubo alguna duda respecto a la pregunta de si los bienes si cuando el salario incluía bienes no básicos, la tasa de ganancia empezaba a depender de los bienes no básicos también, y entonces, pero eso contradecía la idea de que las condiciones de producción se determinan por las condiciones de bienes básicos, o si quieren, sí, cuando los bienes no básicos se incluyen dentro de la canasta de consumo de los trabajadores, los bienes no básicos se convierten en bienes básicos. Bueno, eh, aclaro la cuestión para que quede claro, digamos, que es que son todas maneras de decir lo mismo. Eh, lo que quiero decir es, los bienes básicos y no básicos se definen en general a partir de su rol o su conexión técnica con el resto de las mercancías. Por eso ustedes mirando la matriz de producción A podían determinar sin saber de qué consistía el salario cuáles bienes eran básicos y cuáles bienes eran no básicos. Eso supone de alguna manera que el salario, mirando la matriz solamente, se está asumiendo que el salario está constituido de bienes básicos exclusivamente. Ahora, cuando uno mira la matriz A desde un punto de vista no solamente técnico, sino también social, lo que Petri llama matriz sociotécnica, si hay mercancías no básicas que se incluyen dentro de las mercancías básicas, esas mercancías básicas, no básicas, se convierten en, esas mercancías básicas, perdón, no básicas se convierten en mercancías básicas. Desde un punto de vista sociotécnico, no solamente un punto de vista estrictamente técnico, sino un punto de vista también social. O sea, que tiene en cuenta el patrón de consumo de los trabajadores. Lo digo porque simplemente para no caernos en una cuestión terminológica y no ahogarnos en una cuestión terminológica, estamos diciendo siempre lo mismo. ¿Ok? Eh, Así que, digamos, es lo mismo decir las mercancías no básicas empiezan a influir en la determinación de la tasa de ganancia que decir las mercancías no básicas se convierten en básicas. ¿Ok? Bueno, la clase de hoy está dedicada a una aplicación de lo que vimos la clase pasada, que es la selección de técnicas, que es la cuestión de la renta diferencial. La renta diferencial lo que trata de entender es qué ocurre cuando eh, hay varias técnicas que se utilizan, o varios métodos si quieren, pero que conforman varias técnicas, que se utilizan para producir la misma mercancía. La diferencia con la selección de técnicas es que cuando una de las dos, cuando las técnicas están involucrando la presencia de renta, o si quieren, la presencia de mercancías agrícolas, uh, esas dos técnicas van a coexistir. Nosotros la semana pasada vimos que en general, para cada tasa de beneficios existe una única técnica que maximiza el salario, o para cada salario existe una única técnica que maximiza la tasa de beneficios, y esa es la técnica que va a ser adoptada. Ese es el principal resultado que vimos en la clase pasada. El principal resultado de esta clase es que es el mismo, pero en el caso de que las mercancías no sean infinitamente, bajo un método productivo, infinitamente reproducibles, porque necesitan utilizar de una tierra que, por definición, es escasa en relación a la demanda, va a haber varios métodos coexistiendo para producir, va a haber varios métodos coexistiendo para producir la misma mercancía. Es lo que se observa en este gráfico. En este gráfico tenemos para el salario W1 que si no hubiera escasez de tierras, solamente se utilizaría la técnica alfa.
O sea, se produciría trigo bajo la técnica alfa. El problema es que, a diferencia de las mercancías industriales, para producir la mercancía trigo o agrícola, se necesita utilizar una tierra que no se puede reproducir infinitamente, o por lo menos en relación a las necesidades de la demanda. Y entonces eso va a poner en acción la necesidad de activar un segundo método productivo, es decir, una segunda tierra, la beta, que va a coexistir con la primera. Pero como va a coexistir con el primer método, la única manera de pagar el mismo salario que el primer método es pagando una tasa de ganancia menor. ¿Y por qué? Porque la máxima tasa de ganancia que puede pagar la técnica beta cuando el salario es W1 es pi1 beta. El problema era que cuando nosotros teníamos mercancías reproducibles, como la tasa de ganancia que pagaba la técnica alfa al mismo salario era mayor, todos los capitalistas iban a querer empezar a producir bajo la técnica alfa y eventualmente el precio iba a quedar regulado por el método productivo de la técnica alfa. Como ahora no todos los capitalistas pueden pasarse a la tierra alfa porque la tierra alfa está plenamente ocupada, los capitalistas de la tierra beta van a tener que contentarse con una tasa de ganancia menor, la máxima que pueden pagar al salario W1. Pero como los capitalistas de la tierra beta se tienen que contentar con una tasa de ganancia menor, los capitalistas de la tierra alfa van a estar dispuestos a pagar a los terratenientes, o sea, a los dueños de la tierra alfa, como diferencia hasta la diferencia entre la tasa de ganancia que podrían realizar en la tierra beta y en la tierra alfa. Toda esa diferencia, entonces, se la van a apropiar los terratenientes bajo la forma de renta diferencial. Se llama renta diferencial, entonces, porque es una renta que existe, que aparece, porque las tierras son de diferente calidad. O porque, si quieren, la tasa de ganancia que puede realizarse en las diferentes tierras es distinta. Entonces, el resultado principal es ese, que es una aplicación de la teoría de la renta con de la teoría de la tasa perdón, ¿cómo se dice? Una aplicación de la teoría de la elección de la teoría de la elección de técnicas al caso particular de que la mercancía que estamos analizando se produce bajo condiciones particulares. El resultado principal que llegamos en esta clase es que, a diferencia de lo que opinaban autores como Ricardo, Marx, etc., la calidad de la tierra, ni hablar los neoclásicos, la calidad de la tierra no puede definirse, o sea, la tierra que paga la tasa de ganancia más alta, la tierra que los autores clásicos llaman más fértil, que es la que se pone a utilizarse primero, no puede determinarse de antemano. O sea, no podemos saber a priori cuál es la tierra que va a ser utilizada primero, suponiendo que todas las tierras están disponibles inicialmente, ¿no? O sea, suponiendo que tenemos todas las tierras para elegir y no que las vamos ocupando de manera histórica, digamos. Si primero empezamos a utilizar la alfa, bueno, utilizaremos la alfa. Pero suponiendo que yo tengo que decidir qué tierra utilizo primero, si la alfa o la beta, bueno, ¿cuál voy a usar primero? ¿Cuál me va a rendir la tasa de ganancia más alta? Depende no solo de la calidad de la tierra, sino también de el salario que puedan pagar, o sea, que se esté pagando en la economía. Si el salario es W1, se va a utilizar la tierra alfa, pero si el salario fuera W0, la tierra que se va a utilizar primero es la beta. O sea, ¿qué tierra se va a utilizar primero? ¿Cuál es su fertilidad? Etcétera. Es una cuestión que no es estrictamente técnica. Depende de la cuestión distributiva también.
Eh, y ese es el principal mensaje que se tienen que llevar de esta clase. Obviamente, no el único, pero el principal mensaje o el principal resultado de esta clase es que no vamos a poder ordenar a los métodos productivos en cuanto a su fertilidad. O sea, no vamos a poder ordenar a los distintos eh, métodos para producir trigo en base a la fertilidad de la tierra sin conocer la distribución del ingreso primero. ¿Alguna pregunta de la clase? Habiendo hecho esta introducción larga. ¿Ninguna pregunta? Pregunto yo, ¿pudieron ver la clase? ¿O estuvieron haciendo el práctico, digamos? Yo la vi, profe. Sí, yo Ok, también, profe. ok. ¿Todo el resto la vio? Digo, no hay ninguna duda, está todo claro. De mi parte creo que sí. El resto, chicos, chiques. Creo que sí también, profe. Sí, profe, yo no la vi porque estuve sin internet, por eso no me conecté el martes, pero Mm, bueno, vine a ver si rescataba algo de acá y después la veo. ok, ok. Lo siento que no hay internet. Bueno, después lo que el otro resultado relevante es que, digamos, teniendo en cuenta que el orden de fertilidad no digamos, que el orden de fertilidad eh, depende de la tasa de ganancia, también puede ocurrir, y este es el segundo resultado relevante, que la rentabilidad por hectárea, o sea, cuál es la cantidad de producto que se rinde por hectárea, no necesariamente sea el mismo que el orden de fertilidad. O sea, la misma tierra puede ser la más fértil, la que paga la tasa de ganancia más alta. La fertilidad de la tierra la definimos como aquella tierra que se pone en uso primero, es decir, aquella tierra que permite pagar una tasa de ganancia superior. Y dicho esto, la rentabilidad, o sea, el rinde por hectárea es la cantidad de producto de trigo que se rinde por hectárea. Bueno, lo que puede ocurrir es que, y este es el segundo resultado, que orden de fertilidad, es decir, por tasa de ganancia, y orden por rinde por hectárea, no coincidan. Y eso se debe a dos razones. La primera razón es que los rindes por hectárea pueden ser cualitativamente distintos entre tierras, y la tierra que paga la tasa de ganancia más alta puede eventualmente no ser la tierra que rinda la máxima cantidad de producto por hectárea, pero como inicialmente yo lo único que me fijo para ver cuál tierra pongo a utilizar primero es la tierra que, dada la demanda, permite pagar la tasa de ganancia más alta, el rinde por hectárea pasa a segundo plano si todas las tierras que tengo a disposición pueden suplir a la demanda. Pero eventualmente cuando la demanda se empieza a expandir y yo con mi única tierra no puedo satisfacer a toda la demanda, voy a tener que poner en uso otras tierras que, no obstante a la demanda inicial, pagaban una tasa de ganancia menor. Cuando se empieza a utilizar nuevas tierras, porque la demanda crece, esas nuevas tierras pueden permitir a la nueva tasa de ganancia, que va a ser menor,
permitir un rinde por hectárea mayor. Y eso es lo que se observa en este gráfico, que lo que muestra es que cuando el precio es cero, perdón, cuando la renta es cero, de las tres tierras la que paga la menor tasa de ganancia, perdón, la mayor tasa de ganancia es la que permite producir al mínimo costo, o sea, P1Z es la tierra que se va a utilizar primero, P2Z es la que se va a utilizar después, o sea, la tierra 2 es la que se va a utilizar después, que permite pagar un precio P2Z de la mercancía trigo, y P3Z es el precio de la tierra 3, o sea, del trigo bajo la tierra 3, que es el precio más alto y el que se va a utilizar al final. La pendiente de esta recta, que es una recta que vincula el precio del trigo con la renta, me da el rinde por hectárea, mientras que la ordenada al origen me da el costo por hectárea. La tierra que tiene menor ordenada al origen es la que se utiliza primero, la que tiene mayor, menor ordenada al origen en valor absoluto, la que tiene segundo valor, menor valor absoluto, en ordenada al origen, valor absoluto, la que se utiliza segundo, y tercero es la tierra 3. De hecho, esta pendiente debería ser incluso un poquito más empinada porque la ordenada al origen de la tierra 2 debería ser mayor a la ordenada al origen de la tierra 3. En valor absoluto. En valor real, menor en valor absoluto. Ahora, la pendiente me da el rinde por hectárea, la cantidad de producto por hectárea. Y lo que se observa es que cuando se pone en uso la tierra 1, solamente la renta es 0 y el precio del trigo es P1Z, o sea, se produce bajo el mínimo precio. Cuando se pone en uso la tierra 2, porque la demanda así lo requiere, y se va a poner en uso la tierra 2 porque es la que según este orden es la que paga el segundo precio más bajo, la tierra 1 gana una renta ρ'prima. Ahora, a partir de que la tierra 2 ya no puede satisfacer a la demanda, la única posibilidad de que se satisfaga la demanda es poniendo la tierra 3 en uso. Ahora, fíjense que como los rindes por hectárea son distintos entre las tierras 1 y tierras 2, o sea, las pendientes de estas rectas son distintas, que están determinados esencialmente por este coeficiente, esencialmente no, por este coeficiente, eventualmente estas dos rectas se cruzan. Y cuando estas dos rectas se cruzan, la renta que paga la tierra 1 pasa a ser menor a la renta que paga la tierra 2. O sea, cuando la tierra 3 se pone en uso, el precio del trigo pasa a estar determinado por la tierra peor, la tierra 3. Y la renta que realiza la tierra 1 está dado por la diferencia entre el precio que paga la tierra 2 y lo que podría pagar la tierra 1, que lo absorbe la renta. O sea, esta recta nos dice, para cada precio posible, cuál es la renta que obtiene el productor que está operando en la tierra 1, o el dueño del terrateniente del dueño de la tierra de la tierra 1. Cuando el precio es P3, la renta que se lleva el terrateniente es ρ1. Pero como el rinde por hectárea de la tierra 2 es mayor al rinde por hectárea de la tierra 1, la renta que se lleva el terrateniente de la tierra 2 supera al de la tierra 1. No obstante, cuando la renta es 0, la tierra que se pone en uso primero es la tierra 1. O sea, la tierra que paga el rinde por hectárea más bajo para un determinado precio no es la tierra más fértil, perdón, el rinde por hectárea más alto no es la tierra más fértil, que es la tierra que se pone en uso primero.
Eso no ocurre para todos los precios posibles, digo, siempre que el precio sea menor, siempre que el precio sea menor a la intersección, ¿está bien? Siempre que el precio esté a la izquierda de la intersección, rinde por hectárea y fertilidad van a coincidir. Siempre que el precio esté a la derecha, rinde por hectárea y rinde y fertilidad van a ser distintas. ¿Se entiende el punto? Sí, sí. Y en segundo lugar, la razón por la que rinde por hectárea, o sea, rentabilidad por hectárea, RO, y tasa de ganancia, o sea, fertilidad de la tierra, pueden no coincidir, es porque los medios de producción que se utilizan en las distintas tierras pueden ser distintos. O sea, bien puede ocurrir que para producir en la tierra 1 se necesiten medios de producción, insumos, que no se utilizan en la tierra 2. Y en ese caso, como se ve en el ejemplo que tienen aquí, las rectas que vinculan rentabilidad con precio ya no son rectas, sino que son curvas. Y esas curvas se pueden intersecar varias veces. Entonces, fíjense que, siguiendo el mismo ejemplo que antes, en este caso son dos rectas para las tierras 1 y 2, pero es una curva para la, perdón, 1 y 3, pero es una curva para la tierra 2. En ese caso, si el precio de la tierra 3, que se impone cuando se activa esa tierra, en uso esa tierra, es P3, el rinde por hectárea de la tierra 2, que va a estar dado por este punto, va a ser mayor al rinde por hectárea de la tierra 1, que está dado por este punto. Y de nuevo, eso ocurre porque el rinde por hectárea es mayor, perdón, eso ocurre porque los medios de producción que se necesitan utilizar en la tierra 2 varían con el precio del trigo de una manera distinta a cómo varía a cómo se mueve el precio del trigo cuando se utiliza la tierra 1. Y eso es porque se utilizan medios de producción distintos en unos y en otros, en una tierra y en la otra. Entonces, el tercer resultado importante es que el rinde por hectárea, o sea, el segundo resultado importante es que el rinde por hectárea y el orden de rentabilidad pueden no coincidir. Y eso depende de dos cosas. De que los rindes, o sea, la productividad de la tierra sea distinta en cada tierra y que los medios de producción que se utilizan en cada una de las tierras sean distintos. Entonces, esos son los dos principales resultados que hay que llevarse de esta clase. Si no hay preguntas, yo voy a terminar acá y les cuento cómo seguimos en las próximas clases. Pero doy espacio para preguntas, un ratito más, y después les comento.